El fantasma de Jacinta, por Ludo Bermejo. Fallecí el 29 de septiembre de 1984 de una explosión que convirtió el aula donde limpiaba en una bola de fuego. Por suerte ocurrió al final del día, cuando solo quedábamos en el colegio 4 personas. El director, que salió ileso, mis compañeras, que sobrevivieron con quemaduras de 2º grado y yo misma. A mí me pilló de lleno. Desperté o volví con el aula ya reconstruida. Al principio pensé que todo había sido un sueño, pero pronto me di cuenta de mi error. Los niños no me veían, tampoco los profesores, y cada vez que trataba de abandonar el edificio, una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. De aquella yo ya había visto suficientes películas como para entender lo que pasaba. Me había convertido en un espíritu, un fantasma. Mi vida no cambió demasiado. Nadie me esperaba en casa y para el resto del mundo, las señoras de la limpieza no existían más que como figuras míticas que robaban estuches olvidados bajo las mesas. Después de una semana de lamentarme y vagar sin rumbo, decidí regresar al trabajo. Tenía capacidad para mover objetos y demasiado tiempo libre, así que cuando mis compañeras acababan la jornada, yo recorría las salas desiertas y golpeaba borradores contra alféizares y borraba pizarras. A veces, si descubría un suelo mal fregado, me esforzaba de veras y transportaba la fregona y el cubo cargado de agua. Al acabar, exhausta, me dejaba caer sobre la silla del director o la camilla de enfermería y esperaba hasta el amanecer, cuando los alumnos y sus risas regresaran para hacerme más llevadero el día. La verdad es que no era una existencia tan terrible. Nunca tuve la oportunidad de tener hijos, aunque siempre los quise. Y ahora tenía todo un colegio del que ocuparme. Ayudaba a los pequeños en lo que podía. Cuando perdían una canica o una chapa, la encontraban en su mesa limpia. Cuando el profesor iba a pillarles copiando en un examen, una ráfaga de aire revolvía los papeles de su mesa. Los niños, que no son tontos, sabían que alguien les ayudaba. Se juntaban en los recreos para cuchichear sus secretos, discutían de si en el colegio vivía un hada o una bruja o un extraterrestre. Al final, por alguna razón, se impuso la idea de que la responsable era una fantasma, el espíritu de una niña que se llamaba Jacinta y que había muerto en el colegio. Y a mí no me pareció lícito sacarles de su error. De esa guisa pasaron los años y con ellos los niños, pero Jacinta permaneció en la memoria colectiva. Los mayores susurraban el secreto a los pequeños y estos, al crecer, hacían lo mismo con los de parvulitos. En ocasiones me dejaban notas. «Jacinta, ayúdame con Roberto que me tiene frita». O «Por favor, chívame las preguntas del examen que no he estudiado». Guardaban los mensajes tras una piedra suelta de la tapia, junto a alguna ofrenda. Golosinas, cromos, coleteros, cualquier cosa que pudiera gustar a la niña. Yo me esforzaba de veras en ayudarles. Unía con lazadas dobles las zapatillas de los matones para que se cayeran de bruces. Espiaba el cuarto de los profesores para descubrir las respuestas. Una vez incluso cerré una ventana de golpe sobre el brazo de un maestro con las manos demasiado largas. Estos pequeños milagros granjeaban amistades, confidencias. En los corrillos de las niñas siempre se dejaba un espacio para Jacinta. En el de los niños, Jacinta era la primera en ser elegida para los partidos de fútbol. Decían que les traía suerte y era cierto. Cuántas paradas imposibles hicieron los porteros, qué efectos locos hacía la pelota cuando Jacinta jugaba en el equipo. Como digo, no era una mala vida. Llegó el nuevo milenio y con él cambios en la escuela. Ahora los niños permanecían más tiempo conmigo, casi hasta la universidad. Vi pechos desarrollados y barbas casi completas, también los primeros amoríos. Casi todos se olvidaban de mí en la adolescencia, pero los pequeños seguían recordando a Jacinta. Y así pasaron más años sin que me diera cuenta, hasta que los niños comenzaron a escasear. Lo que antes eran aulas repletas fueron quedándose vacías. Al principio 40, después 30, 25, 15, 10. Cerraron el edificio secundario que se convirtió en mi guarida,
pero andaba inquieta. Los profesores murmuraban en corrillos, hablaban de recortes. Un día el director los reunió a todos y soltó entre lágrimas la noticia. ¡Nos cierran! No fue algo inmediato. El AMPA trató de impedirlo, hubo manifestaciones, incluso una sentada que duró 4 días, pero al final la realidad se impuso. No había suficientes niños. Algunos pensarán que el día más triste de mi vida fue cuando me descubrí muerta, pero se equivocan. El peor día ocurrió cuando cerraron la escuela, cuando los operarios retiraron las mesas y las sillas, cuando el director, concienzudo, fue cerrando las puertas una a una antes de echar la llave de la verja y sumir la escuela en una oscuridad que de repente me pareció demasiado profunda. ¿Cuánto tiempo pasé así, sin compañía? No lo sé. Medía los años en virtud de los niños, cómo crecían, cuándo se marchaban. Sin ellos todo carecía de sentido. Me volví taciturna, me obcequé con que aquello de alguna forma se solucionaría y los niños regresarían a la escuela. Limpiaba las aulas como cuando teníamos alumnos, primero con el agua de los grifos, después, cuando la cortaron, con el de la lluvia. Mantenía alejadas a las ratas, también a los mendigos que venían a ocupar el edificio. Pero sobre todo lloraba. Lloraba por mis niños perdidos. Entonces, una noche, un coche aparcó frente a la verja. Bajaron de él 2 hombres que contemplaron el edificio con el ceño fruncido. Después sacaron mochilas, linternas, una cizalla. Rompieron la cadena que había colocado el ayuntamiento, entraron al patio, utilizaron una ganzúa para abrir la puerta principal y caminaron por los pasillos como si los conocieran. A mí todo me parecía tan extraño que les dejé hacer. Siempre habría tiempo de espantarles si fuera preciso. «¿Pero cómo es posible que esté todo tan limpio?», les escuché preguntar y sonreí orgullosa en la oscuridad. Escogieron por fin el aula de los más pequeños. Colocaron cachivaches por todas partes, un generador de gasolina, focos, micrófonos y encendieron la pantalla de un ordenador en miniatura. Después, con voz profunda, uno de ellos miró al vacío y preguntó en voz alta: «Jacinta, ¿nos escuchas?». Le reconocí en cuanto abrió la boca. Era Luisín, uno de mis niños. «Sí, soy yo, Jacinta», le respondí, más por inercia que porque pensara que pudiera escucharme. Pero el amigo que le acompañaba pegó un respingo, hizo un gesto con la cabeza y Luisín, entusiasmado, continuó hablando. Nos pasamos la noche así, él haciendo preguntas y yo respondiéndoselas. Al amanecer, Luisín y su amigo recogieron sus cosas y se marcharon. Yo les acompañé a la verja y me despedí de ellos con la seguridad de que no volvería a verles. Pero regresaron al poco tiempo, acompañados por media docena de personas y aún más cacharros. Y el colegio, de repente, volvió a la vida. Me convertí en una atracción. Al parecer, los micrófonos recogían mis respuestas, o al menos grababan algo que solo podría definir como el sonido de 2 gatos encerrados en un saco en llamas. Para mí no era más que un galimatías, pero para los amigos de Luisín, aquello era un mensaje del más allá. En poco tiempo el colegio se llenó de gente rara. Al principio aquello me gustó, me encantaba volver a estar rodeada de personas. Pero pronto la cosa se fue de madre. Aparecieron farsantes que decían escucharme, que ponían palabras en mi boca sobre personas que no conocía. Médiums, espiritistas, milagreros, echadores de cartas, todos decían hablar conmigo. Algunos incluso se dejaban poseer por Jacinta. Después de una temporada preferí apartarme de todo aquello. Cuando les veía aparecer, me escondía en algún sitio donde no me buscarían, como la sala de calefacción o el campo de fútbol. Aunque no es que les importara mucho mi presencia, esa gente no me necesitaba para hacer su numerito. Por fortuna la moda terminó por acabarse y el mundo volvió a olvidarse de Jacinta, aunque no del todo. De vez en cuando alguien saltaba la tapia del colegio. A veces eran adultos en busca de emociones fuertes, otras eran parejitas que por alguna locura decidían buscar su nido de amor en compañía de los espíritus. Pero a veces venían a visitarme mis niños. Hombres y mujeres entre los 30 y muchos y la 50 aparecían en el colegio para hablarme de sus problemas, para hacer preguntas, para pedirme ayuda. Sus confidencias eran estúpidas o peligrosas o terribles. Inés venía cada mes para hablarme de sus conquistas. Tomasín apareció una noche, borracho, para suplicarme que le dijera a su hijo que le quería. Había muerto en un accidente de tráfico.
Carlitos y Manolo se presentaron con una ouija y un boleto de la primitiva. Poco a poco los recuperé a todos. Las niñas con las que saltaba la comba, los muchachos con los que jugaba al fútbol, padres, abuelos, gente solitaria, enfermos, borrachos, vividores y supervivientes. Todos se acordaban de Jacinta. Todos aparecían con caramelos, bisutería, monedas antiguas. Yo les acariciaba el pelo y la calva. Hablaba con ellos, intentaba consolarles aunque sabía que no podían escuchar mis palabras. Pero ellos comprendían. Ellos sabían que Jacinta estaba allí, junto a ellos. De eso hace ya muchos años, décadas. Mis niños se convirtieron en ancianos. Algunos dejaron de venir. Otros aparecían ya con sus garrotas y sus sillas de ruedas en compañía de hijos, nietos, cuidadores, enfermeros. La última vez que vi a Inés me confesó que, después de tantos hombres, había descubierto que lo que de verdad le gustaban eran las mujeres. Nos reímos las dos tanto que a ella le dio un ictus y estoy convencida de que al final me vio, porque se murió con una sonrisa. Cuando la encontraron allí, semanas más tarde, se decidió que ya era suficiente, que la broma de Jacinta había ido demasiado lejos. Yo me enteré de todo porque los alumnos hicieron un homenaje a la entrada del edificio. Fue todo solemne y bonito y lloré cuando colocaron frente a la verja una cesta repleta de juguetes para Jacinta. Después el alcalde dio la orden y los obreros empezaron a demoler el que había sido mi hogar durante tantísimo tiempo. Y cuando la bola impactó en el edificio, cuando la sala donde había muerto desapareció del mundo, cuando el túnel de luz se abrió para tragarme y pude ver a mis niños muertos esperando al otro lado para recibirme, eché un último vistazo atrás y vi a Jacinta, mi hija fantasma, frente a la cesta, riendo y bailando y agitando la mano para despedirse de mí. Y me fui con una sonrisa.